Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Las distancias en nuestro mundo, gracias a las nuevas tecnologías, se han reducido considerablemente en las últimas décadas. Tecnologías que han permitido al espectáculo tradicional convertirse en multimedia. Eso es lo que hace precisamente nuestro invitado de hoy, el guitarrista argentino Nahuel Bustamante, en su espectáculo concierto de paso que presenta este domingo en el Teatro El Duende de Ivry-sur-Seine. Je viens d'un monde marron, de l'union de la lune et du soleil. Je viens d'une rencontre ancestrale. Je suis l'étincelle d'un rêve d'amour. Ils m'ont donné le jour et l'éclairage de journées fraternelles, calmant avec tendresse la douleur que laissait l'absence du pain. Dans le regard de mes vieux brille mon enfance heureuse. Je sais qu'un jour je perdrai le chemin pour y retourner. Alors je ne serai plus qu'un homme. Cet enfant, avec eux, s'en ira. Muy buenas tardes, Nahuel Bustamante. Bienvenido a Radio Francia Internacional. Buenas tardes, Jordi. Esperemos que las nuevas tecnologías y sobre todo la inteligencia artificial no acaben reemplazándonos, ¿no? Esperemos que no, digamos. Yo creo que hay toda una... Hoy día hay una gran preocupación con la inteligencia artificial y esperemos que el arte no sufra tampoco de ese artificio, digamos, ¿no? De la cuestión artificial. Es lo que creemos que los artistas esperamos, digamos. Cómo poner a disposición las nuevas tecnologías y las herramientas a disposición de la expresión genuina, si es que se puede, y que no sean, por lo contrario, de material que finalmente termine corrompiendo, digamos, el arte, digamos. Porque ya se ven en casos de Pues sí, música compuesta, de cuadros compuestos por inteligencias artificiales, de poesía compuesta. quizás la inteligencia artificial sea demasiado perfecta. Lo interesante de lo humano es el error, ¿no? Y justamente, una de las cosas que creo es que, y en eso por eso que también yo me considero un músico popular, que la gran riqueza de la música popular no está en la búsqueda de la perfección, sino en el encuentro con la desperfección justa. Y eso lo vemos de una manera muy, muy concreta con la cuestión rítmica, que tanto cuesta a la forma de pensamiento pitagórico y occidental de leer los ritmos populares, justamente porque se basan en un sistema muy binario y perfecto, digamos, ¿no? Entonces yo, en defensor de la música popular, no podría estar más de acuerdo con tu apreciación, digamos. Permíteme, Nahuel, que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en la localidad de Moreno, en la provincia de Buenos Buenos Aires, Aires. que es una ciudad de mediana talla, ¿no? Me decías 600.000 habitantes, no está mal. No está mal. Moreno ha tenido un gran crecimiento demográfico en los últimos 15 años, digamos. Es un territorio que en principio un poco alejado de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, que está a 60 kilómetros, que en principio fue quien recibió a todos los inmigrantes de las provincias más pobres del norte principalmente y también de otros países limítrofes, y en un momento empezó a haber un crecimiento demográfico muy fuerte que también fue impulsado porque hubo mucha toma de tierras. O sea que en Argentina se puede decir que hay movimientos de sin tierras y mucha toma de tierra donde Moreno se hizo muy, muy accesible porque también es un lugar que, si bien está compuesto con muchas necesidades muy, muy básicas, digamos, porque es un territorio que podríamos decir, para compararlo de alguna manera, es como una favela, digamos. eh, lo que sí también nace por otra contraparte es que haya muchas organizaciones sociales importantes que trabajan en la comunidad, digamos. Y eso también posibilitó la reorganización del territorio constante. Si hay una ausencia del Estado, ¿no? 600.000 habitantes y un medio hospital, podríamos decirlo,
es un poco una forma de sintetizar Moreno, y por otro lado, uno de los distritos donde hay más organización comunitaria y social por metro cuadrado de Latinoamérica. Quizás por eso muy pronto vas a formarte en acción cultural, acción social también y artística. Cuéntanos, ¿cómo era la vida social y artística en ese Moreno de tu adolescencia? Bueno, primero que valga la redundancia para el público latino, porque nosotros estamos acá en París, la cuestión cultural y social van de la mano, por lo menos en los barrios populares de Latinoamérica son dos cosas que van siempre juntas. Yo vengo de una familia en principio militante y con una curiosidad artística muy fuerte, que también se ve exponenciada con el encuentro de mi maestra de arte y de vida, que se llama Livia Cosman. Bueno, ella falleció hace unos años antes que yo De ella emprenda mi viaje. hablaremos. Pero, digamos, la vida mía desde muy pequeño es estar en actividad cultural, en los centros culturales, participando como músico, participando también en conocer lo que es producir de manera muy informal, porque en Latinoamérica tenemos esa posibilidad, ¿no? La posibilidad de producir producto y cultura y festivales de manera informal, digamos, ¿no? Vas a ocuparte precisamente de un festival de arte urbano, incluso vas a crear un centro pluricultural allí en Moreno, ¿no? Eh, Voy a co-crear, se podría Co-crear, por por supuesto. decirlo de una O manera más participar. humilde. Sí, sí, pero esto viene también de parte de mi familia. Hay una tía mía a la que yo quiero muchísimo y que también la tomo como una referencia en lo que es el trabajo, si se puede decir, social, que tenía el sueño de crear un lugar en el medio del barrio donde puedan convivir la pluriculturalidad, que es un concepto yo creo que más de ella, y que con este encuentro, que después hablaremos de Libia, las dos firman las bases, digamos, del Centro Cultural Catac, y yo en ese tiempo estaba también muy con Livia y con Silvia, entonces instalamos lo que serían las bases de algo que hoy ya tiene cierta trayectoria, ¿no? Háblanos de Livia Copman. ¿De qué modo influyó en tu carrera, en el hecho de haber venido a Francia? Quizás ella estuvo aquí en Francia exiliada, ¿no? Sí, ella fue exiliada por el último proceso de dictadura militar de la Argentina y escapó literalmente porque estuvo a un día o dos de no contar la historia, vamos a decirlo de esa forma, y luego de algún recorrido por Brasil y por Jerusalén, vino a Francia y estuvo casi 20 años, y luego cuando regresó a la Argentina, por medio de que ella hace contacto con un lugar donde trabajaba justamente esta tía, nos conocemos, yo tenía 12 años, estaba en un momento muy difícil de mi vida, y ella empezó a impulsarme en desarrollar lo que yo ya había comenzado con una especie de intuición de la música a un principio. Imagino que te contaba sus aventuras en Francia, su paso por el Théâtre du Soleil, por ejemplo. Sí, para nosotros era yo vengo a aclarar que vengo de una familia un poco militante, era una dicotomía entre el niño que fantasea con el mundo y el niño que tiene cierta conciencia de clase precoz y también lo toma un poco como la casa, ¿no? Del europeo, digamos, ¿no? Pero sí, en cuanto a lo que Livia me traía, en cuanto al material artístico, cabe destacar que fue hace casi 20 años, más de 20 años, no teníamos la posibilidad del internet y entonces ella, por ejemplo, fue quien me acercó un montón de material que yo no podría haber en ese momento ni escuchado ni visto. Y entonces eso yo creo que creó un imaginario y un mundo en mí. Y luego también la cuestión del teatro, ¿no? Cuando hablamos del Teatro Soleil, Livia fue en algún momento la liberadora de voz del Teatro Soleil, porque ella venía de una formación de una gran escuela de liberación de la voz, que es el Roy Art. Entonces ella se había formado en Roy Art, y luego que es un lugar donde se trabaja la voz exclusivamente a nivel performativo, a nivel de canción, y es la formación que después yo en algún momento haré al venir, digamos. Vienes aquí a Francia por su culpa, ¿no? Por su culpa. O gracias a ella. No, no, sí, sí, en realidad lo que pasó fue también de que ella, luego de fallecer, en principio yo había tenido una proposición justamente del maestro y músico del Teatro Soleil, que después por X motivo de la vida se cayó la proposición, porque era una proposición que le había hecho de manera directa,
con quién yo había tomado estalles, o sea, como decimos, seminarios prácticos en Argentina y quién conocía muy bien a Livia. Luego de que esa cuestión se cae, yo tomo la decisión de venir igualmente, porque Livia había fallecido hace un año y yo entendí que también el camino de quien había sido mi mentora me estaba indicando de que tenía que venir a continuar, digamos, mi formación, porque en ese momento yo me estaba dedicando mucho ya a dar formación y a producir otros artistas y yo creo que un poco estaba dejando de lado mi camino como artista y como, entre comillas, productor, digamos, ¿no? Llegas a París en 2016. ¿Qué impresión te da París? ¿Lejos de lo que te contaba Lidia o no? ¿O había cosas que te esperabas ya? Yo, para ser sincero, que yo creo que cuando llego a París, yo llego con algo muy concreto, que era continuar mi formación. Y en un momento yo pensaba venir, formarme, generar una estructura y volver, digamos, ¿no? Porque estaba muy, 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 muy atado al barrio, muy atado a mi gente. Y de la cual yo me debo, porque yo me considero un artista popular, yo me considero un cantor más que cantante. Entonces, la impresión que me dio era, primero, estar muy consciente que yo venía como inmigrante y no como turista, porque yo sé que hay mucha gente que llega con una gran fantasía. Segundo, con muchos prejuicios, porque obviamente tengo una formación un poco política. Y después hay que imaginar, yo lo veo con una retrospectiva, un chico que conoce su barrio y apenas es el centro de la ciudad de Buenos Aires, que no conocía cómo viajar en metro, caer en una ciudad como París, sin saber hablar una sola palabra en francés. Entonces fue un gran, voy a decir una expresión muy, muy gaucha, un menjunje de sentimientos arraulados, muchísimas cosas que se me mezclaron, y con muchos prejuicios que algunos se transformaron en juicios y otros que quedaron en prejuicios, y otras cosas que son un descubrimiento increíble y de cosas que adoro. Entre eso, haber encontrado a mi compañera en Francia y seguir estando y seguir eligiéndolo. Imagino que tu francés ha mejorado desde entonces. Como un petit peu, no, ahora hablo un poco y Naturalmente. espero hablar mejor también. Das conciertos aquí en Francia, pero también en España, aprovechando que estás en Europa. ¿Vas a conocer el flamenco ahí en España? Es que en realidad me considero un músico flamenco mestizo, por una cuestión de mucho respeto sobre todo a la España, a realidad andaluza, ¿no? Al pueblo andaluz, con mucho respeto, porque yo soy folclorista también en cuanto a la música argentina y sé que tenemos matices muy, muy pequeños, pero son muy importantes. Yo descubro, en todo caso, la sonoridad a través de Livia, porque ella decía que cuando yo improvisaba en la guitarra tenía alguna tendencia flamenca. Y después, cuando hago mi viaje cuando llego a Europa, primero llego por Barcelona y aprovecho ese viaje para ir a Andalucía y fue uno de unos viajes más fuertes en cuanto a emociones, porque por ahí va a sonar un poco hasta... Siempre que vamos a decir algo pedante, decimos va a sonar pedante. Casi voy a decir algo pedante, que es, yo sentía que estaba volviendo y no que estaba llegando a un lugar, digamos. Cuando empecé a ver estos olivos en el medio de la ruta, estos pueblos blancos de los cuales habla Serrat, que yo soy muy serratero, ¿no? Fue una emoción muy grande. Y después poder encontrar algún tablao por medio de un amigo, argentino también, que no sea un tablao para turistas, sino que sea realmente un tablao gitano, en el cual por suerte tuve la suerte de acceder, conocer, y también que una buena gitana me dé una bendición, que así eso fue como... Importante, Eso fue muy importante. importante. Después tratarme de payo, darme una buena bendición, digamos. Volviendo al espectáculo de este domingo, tocas en el teatro El Duende. El Duende. Hay que tener duende para ser un cantautor como tú. Para ser Intérprete. cantor yo creo que sí, no quiere decir yo creo que en realidad es una responsabilidad. A veces tenemos este tipo de preguntas que usted me hace que podría parecerse incómoda. Podría responderse por un lado un poco del ego, pero a veces no tiene que ver con si uno es consciente, si cree o no cree que puede, sino con un sentido de responsabilidad. Yo creo que el cantor popular tiene que estar en encuentro, desafío, pelea y después redención constante con el duende. Porque tiene la responsabilidad de llevar el arte que no le pertenece, sino que debería pertenecerle al pueblo, digamos. Entonces, en ese sentido, sea pequeñito o sea grande como artista en cuanto a popularidad, digamos, ¿no?
Esa es mi respuesta un poco vaga, digamos. El concierto lo has bautizado de paso. Es mucho más que un concierto de guitarra. Y tiene una parte guitarrística que, por ser sincero, yo me considero más habituado al instrumento porque generalmente yo he compuesto canciones. De hecho, ahora vengo de empezar a cambiar el registro de las canciones de tenor a barítono justamente porque yo no soy un virtuoso en la voz o no soy un gran cantante técnico, digamos. Y sí tuve el privilegio de trabajar con gente que sí lo hacía muy bien. Entonces mis composiciones, incluso cuando hice mis propias canciones, estaban en un registro que no era el mío. Por un lado, pero hay que advertir que es un concierto en el cual hay muchas canciones. Y estas canciones tienen la particularidad de haber pasado un proceso de traducción de más de 130 horas, a tal punto de que encontramos o buscamos encontrar con el equipo una traducción fonética. Que esta traducción se ve en el escenario en forma de subtítulo, porque en vivo, y con esta riqueza incluso fonética, porque lo que buscamos era que el espectador francés no pierda la idea melódica y armónica de lo que está pasando en la voz propia de la lectura. Entonces, este es un dispositivo donde el cual encontramos, y voy a venir a tu presentación, que es poner a disposición ciertas tecnologías que hoy están un poco más cercanas, porque antes estaban muy lejanas a nivel de recursos, digamos, ¿no? Vamos a decirlo de esa manera. Entonces nosotros usamos un dispositivo que es un tool donde proyectamos de manera holográfica los subtítulos y eso le da la impresión al espectador de que es vamos a decir, como una suerte de pantalla o de film, ¿no? Entonces, tenemos por ese lado las canciones que tienen un subtítulo, después tenemos escenas que también siguen con una complementación de ciertos cortometrajes y trabajo audiovisual que pusimos a disposición, donde hay instrumentales, por ejemplo. Donde esos instrumentales van un poco desde el folclore mestizo hasta el flamenco mestizo, y estas canciones que pasan por diferentes registros de géneros latinoamericanos. No me gustaría dejarte marchar, Nahuel Bustamante, sin que nos ofrezcas una de esas canciones. ¿Lo podrías? ¿Has traído tu guitarra? Creo que sí. Bueno, acá está. Fantástico. ¿Qué podrías Sí. proponer? ¿Qué podrías proponernos, Nahuel? Es una canción que se llama El niño en la orilla, que justamente es de mi autoría. Y vale destacar que el concierto habla también de la temática de estar de paso, que es la suerte que tienen todos los inmigrantes del mundo y cómo estos inmigrantes conforman al mundo, digamos, ¿no? Importante. Entonces, esto es el niño en la orilla. Niño en la orilla, Nahuel Bustamante. Duele un niño en la orilla, duele el fondo del mar. Salió mostrando costilla, se oyó un silencio de sal. Las verdades de rodillas buscan culpable no más. Parece ser de ceniza que el viento borra al secar. Puertos de pan y madera, puertos
de hambre sin paz, los viejos que se persignan, los nuevos hombres que van. Duele un niño en la orilla, duele este fondo del mar. Quizás tenía cosquilla, quizás sabía jugar. Las verdades de rodillas buscan culpable nomás. Parecemos ser ceniza que el viento clava al mojar. Puerto sin pan ni marea, muertos de hambre y sed. Los viejos que se persignan, los nuevos hombres que van. Duele este niño en la orilla, duele este fondo del mar. Las verdades son cenizas, la historia culpable, no el mar. Muchísimas gracias, Nahuel Bustamante, Gracias. por este niño en la orilla. Pues ya lo saben, tienen una cita este domingo en el Teatro El Duende, en Ivry-sur-Seine, a 2 pasos de París, para el espectáculo De Paso con Nahuel Bustamante. Gracias de nuevo, Nahuel. Mucho Gracias. éxito aquí en Ivry-sur-Seine. Permíteme también que dé las gracias a Laurie Plisson y a también Tiffany Menta, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y saludar también a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en todo el continente americano, en Moreno, seguramente que también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamericana y a la red tal que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.